la palabra de forma que nosotros podamos entrar en esa dimensión del amor. Lo más importante que Dios quiere que usted y yo entendamos como hijos de Dios es que nada de lo que usted y yo hagamos va a tener un fruto permanente, va a tener un impacto realmente trascendental si no va sustentado por una práctica diaria del amor al prójimo. Y tenemos que llegar a ese nivel, como hemos estado estudiando, del amor que Jesús nos ordena en el nuevo mandamiento, que es un amor sacrificial, un amor abnegado, que es el que Cristo nos mostró al morir por nosotros en la cruz. En esta tarde, en esta noche, quiero compartir con todos ustedes en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a dar inicio ahí en Romanos capítulo 12, verso 10. Si usted tiene su Biblia, puede ir conmigo ahí a esa escritura, Romanos 12, 10, donde dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos capítulo 12, verso 10. Con esta escritura vamos a empezar a ver en este tema de hoy ya lo que sería en sí la práctica del mandamiento, ¿sí? Podemos titular la reflexión de la palabra de este día como la práctica del mandamiento. Vamos a ver cómo usted y yo, como hijos de Dios, debemos practicar ese mandamiento que Cristo nos dejó, de amarnos unos a otros como Él nos amó. Ya hemos analizado y hemos desglosado por qué Cristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, ya que el mandamiento antiguo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús nos llama, Jesús nos desafía a alcanzar un nivel superior de amor, porque esta es la clave, amados, para que nosotros podamos impactar nuestra sociedad. Esta es la clave y esta es la señal incontrovertible de los verdaderos discípulos de Cristo que el Maestro nos dejó para que nosotros podamos impactar al mundo. Ya hemos comentado, no fue la doctrina, no fueron los milagros, no fue otra cosa, sino el amor. Y hoy vamos a estudiar un poquito los principales aspectos prácticos en que ese amor se tiene que manifestar, se tiene que evidenciar. ¿Ok? Entonces, partimos de aquí voy a extraer 2 puntos de Romanos capítulo 12, verso 10, de la práctica de este nuevo mandamiento. Pero antes de continuar, quiero dar el crédito al pastor Gene A. Getz, o Gene A. Getz. Usted puede buscar sus libros, tiene toda una serie de libros, Gene A. Getz, en los cuales habla precisamente de esa frase muy reiterativa en las epístolas del apóstol Pablo: unos a otros, ¿sí? Entonces, doy el crédito en esta enseñanza al pastor Gene A. Getz. Gran parte del material que hoy le estoy compartiendo a usted viene del estudio de sus libros de este pastor. Tiene, como le digo, una serie de libros preciosos, tiene libros sobre el crecimiento, ¿verdad? Entonces, si usted quiere profundizar, abundar más en esto, pues le comento, ¿verdad?, que este pastor tiene unos libros muy edificantes concerniente al tema de cómo ministrarnos unos a otros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Vamos a ver en primer lugar aquí cómo practicar el mandamiento de Cristo. En primer lugar, Pablo nos habla aquí en Romanos 12:10, en la primera parte: amaos los unos a los otros, y note conmigo cómo dice: con amor fraternal. Es decir que a lo que Pablo apela aquí es a un amor que manifieste que somos hermanos en Cristo. Bien, el día domingo inicié un tema, le invito a no perdérselo el próximo domingo a las 11 de la mañana igualmente. Inicié un tema en el cual estamos viendo, ¿verdad?, por qué Cristo nos dejó aquí sobre esta tierra después de salvarnos. Y dentro de eso
estamos mirando, ¿verdad?, que nosotros tenemos una identidad como hijos de Dios. Bien, como hijos de Dios, nosotros tenemos, lo vamos a estudiar más adelante en el próximo domingo y los subsiguientes con la ayuda de Dios, que tenemos una identidad en Dios. Esa identidad nos la ha dado Dios por su gracia, que ahora, como dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Entonces, ahí continúa el verso, ¿verdad? Pero me interesa esa parte. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces, el Padre nos ha dado un amor, nos lo manifestó al darnos a su Hijo. Cristo nos manifestó ese amor suyo y el amor del Padre y el amor del Espíritu, ¿verdad?, al morir, al derramar hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. En turno nosotros que hemos sido recipientes y somos recipientes de ese amor divino, estamos en la obligación moral y en la demanda divina de compartirlo con los demás. Y cuando nosotros venimos al núcleo de la iglesia, es en el entorno de la iglesia y en particular en las células de crecimiento, en los hogares, ¿verdad?, las casas de paz, como le llamen en su iglesia o en su denominación. Es ahí en el entorno del círculo pequeño de familias cristianas que nosotros tenemos que empezar a ejercitar, a practicar este amor y este mandamiento que Cristo nos dejó. Dios es bien práctico en su palabra, y entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice aquí en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros, y pone este calificativo, con amor fraternal, ¿sí? Nosotros tenemos que manifestar ese amor que le dé a conocer al mundo que nosotros nos amamos unos a otros como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús. Ahora, quiero llevarle por un momento a otra escritura que también habla del amor fraternal, y esta es Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Me gusta mucho el 9, pero vamos a leer en el 8, que es donde puntualmente habla de que nosotros tenemos que ser, mire bien, amigables y amarnos como hermanos. Dice Pedro, 1 Pedro 3:8, finalmente, sed todos, oiga, de un mismo sentir, lo vamos a mencionar eso más adelante, nuevamente, compasivos, amándoos fraternalmente, o sea, lo mismo que dice Pablo en Romanos 12:10, que nos amemos fraternalmente, nos amemos como hermanos, nos amamos fraternalmente, dice, misericordiosos, amigables, verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Notemos, mis amados, que la bendición y toda la esfera de la bendición va muy relacionada con el tema de amarnos unos a otros fraternalmente y de ser amigables. De vez en cuando encuentro gente en las congregaciones que no son nada amigables y que pues tristemente destilan amargura y no la pueden ocultar. Pero eso sí, cuando se habla del tema de las bendiciones o cuando se les pregunta, ¿verdad?, quieren ser bendecidos. Aquí vemos nosotros, la bendición no la podemos separar de esto. Esto está en el mismo contexto de lo que Pedro está escribiendo, está diciendo acá, inspirado por el Espíritu Santo. Él hace como un resumen de los consejos que da en esta primera carta o epístola universal y dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, oiga, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. El Señor Jesús dice, alusivo a esto, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, que bueno, los paganos aman a los que los tratan bien, aman a los suyos, ¿verdad? Pero Dios nos desafía a llegar a ese nivel de amor que seamos capaces, con el amor de Él, ¿verdad?, con el amor divino, a amar a nuestros enemigos. Entonces dice, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, sino aprende a bendecir, porque debes saber
que fuiste llamado para heredar bendición. Cuando tú entiendes tu identidad, que tú eres un bendecido, una bendecida de parte de Dios, no puedes menos que vivírtela bendiciendo a los demás, bendiciéndola con tus labios, bendiciéndola con tus acciones, con tus hechos, con tus actos de cada día. ¿Ok? Entonces, en esta primera parte práctica, ¿verdad?, del mandamiento nuevo que nos dejó el Señor Jesús en Juan 13:34, y la práctica, ¿verdad?, de la marca incontrovertible de discípulos de Cristo, encontramos que debemos practicar el amor fraternal, ¿sí? Ahora, encontré algo interesante en las Escrituras. Vamos a volver por un momento a Romanos y vamos a ir a Romanos capítulo 15 y versículo número 24. Busque conmigo, por favor, ahí en su Biblia, si usted tiene a la mano su Biblia. Como quiera, yo se lo leo acá. Romanos 15, 24. Pablo escribe a la asamblea de Roma estas palabras: cuando vaya, Romanos capítulo 15, verso 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser, oiga esta frase, encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pablo está diciendo acá que él quería visitar a los hermanos de la asamblea de Roma, de la iglesia de Cristo en Roma, en la ciudad de Roma en aquel entonces, pero que de ahí él planeaba ir hasta España en ese viaje. Pero él dice: cuando esté con ustedes, yo espero que ustedes me encaminen para ir a España. Y quiero decirle que cuando yo era un nuevo creyente, todavía me da risa recordar cuando yo empecé a leer por primera vez la Biblia de pasta a pasta y empecé a leer el Nuevo Testamento. Cuando yo pasaba leyendo por aquí, y como vamos a ver hoy, le voy a dar algunas citas, 2 o 3 nada más, donde se repite esta expresión por parte del apóstol Pablo y también por parte del apóstol Juan, de encaminar a otros creyentes, en especial a un misionero como lo era el apóstol Pablo. Cuando yo empezaba en las cosas de Dios, yo me preguntaba qué querría decir esa palabra de encaminar, o esa expresión del apóstol Pablo. Bueno, tal como aparece traducido aquí en la Reina Valera, versión 1960. Y yo pensaba, bueno, a lo mejor lo acompañaban hasta la entrada del pueblo, de la ciudad donde se encontraban. Lo acompañaban un tanto hacia el camino que iba a agarrar, o tal vez si usaba algún medio de transporte en aquel entonces, pues lo acompañaban ahí antes de abordar ese transporte, ya fuese un carruaje de aquel tiempo o un barco. Pero estudiando después con calma las Escrituras, como le voy a comprobar hoy bíblicamente, encontré que encaminar era que Pablo daba a entender lo que él le estaba transmitiendo, en este caso a la iglesia de Roma, era que él esperaba que los cristianos de Roma le ayudaran a cubrir los gastos de su transporte hacia España, donde él iba a ir a predicar. Entonces eso me hace recordar algo que atravesé, ¿verdad?, durante mi tiempo como evangelista, muchos años. Y una ocasión, pues platicando con otro hermano predicador, hablábamos de haber visitado tal iglesia, tal lugar, ¿verdad? Y me dice: oye, ¿y cómo te fue ahí? Le digo: ¿cómo me fue de qué? Le digo: hubo mucha bendición. Sí, pero ¿cómo te trataron? Hizo así una seña, ¿verdad?, de que cuánto dinero me habían dado de ofrenda. Y ya le dije: pues la verdad no cubrió ni mis gastos, pero pues yo cuando salgo de casa yo llevo para mis gastos, precisamente para no ir atenido a lo que me puedan dar de ofrenda, ¿verdad? Y entonces este colega pastor, ¿verdad?, bromeando un poco, me dijo: ¿ves que cuando nos levantan la ofrenda los predicadores visitantes, muchas veces dicen, ¿verdad?, vamos a levantar una ofrenda de amor para el pastor que nos visitó y predicó? Pero cuando tú la ves, no sabes si es una ofrenda de amor o una ofrenda de odio, ¿verdad?, por el monto de la ofrenda. Y entonces recordaba esto, ¿verdad?, que muchas ocasiones la gente, no solamente era en el tiempo de los primeros cristianos, por eso Pablo les decía, ¿verdad?, yo espero que ustedes me encaminen para ir a España. Muchas veces nosotros, cuando no entendemos esto, ¿verdad?,
con nuestras ofrendas encaminamos a los siervos de Dios a donde tienen que ir a predicar la palabra. Y durante muchos años, ¿verdad? Un predicador muy usado aquí en el estado de Veracruz decía, ¿verdad? Le invito a ir a predicar conmigo a tal lugar. Y mucha gente se quedaba mirando unos a otros y decían, bueno, ¿cómo puedo ir acompañando al pastor a tal lugar si yo tengo mi trabajo secular? No lo puedo dejar, ¿verdad? Y él decía, añadía esta otra frase: si no van tus pasos, que vayan tus pesos, ¿verdad? Ojalá que algunos de nuestro auditorio que no lo habían entendido el día de hoy lo entiendan. ¿Qué es encaminar a un siervo de Dios, verdad? Es ser partícipe con él de la bendición de llevar la palabra a muchos lugares. Es decir, es cierto que en este tiempo ahorita estamos confinados, ¿verdad? Pero es solo algo temporal. Esperamos, por la gracia de Dios, muy pronto poder, ¿verdad?, desplazarnos a diferentes lugares. Lo primordial ahorita, ¿verdad?, volver a hacer nuestras reuniones normales en nuestras congregaciones, pero de ahí, ¿verdad?, llevar la palabra a donde quiera que el Señor quiere que llevemos la palabra. Bien, le voy a mostrar que esto era algo que Pablo hablaba no solo para sí mismo, sino vamos a ver en Primera de Corintios, vamos a ver otra escritura, en Primera de Corintios, capítulo 16, vamos a ver primeramente el verso 6. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 6, Pablo escribe lo siguiente: y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, le decía a los hermanos de la congregación de Corinto. Dice, para que vosotros, note cómo vuelve a usar esta expresión, me encaminéis a donde haya de ir. Pero me llama la atención que más adelantito, después de hablar de su viaje misionero y de su ministerio, después alude a uno de sus colaboradores, de hecho a un discípulo cercano de él, a un joven pastor llamado Timoteo, ¿verdad?, quien después en la Biblia encontramos que Pablo le escribe 2 cartas. Y aquí en 1 Corintios capítulo 16, verso 10, note usted cómo escribe Pablo: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco. Fíjese lo que Pablo está diciendo. No menosprecien a Timoteo, porque es un siervo de Dios como yo. Mira, dicen, por tanto, nadie le tenga en poco, sino, vuelve a usar esta expresión, encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, fíjese cómo esta expresión era muy usual, era familiar para el apóstol Pablo, dando a entender, ¿verdad?, que aunque él en el libro de los Hechos, ¿verdad?, menciona que él trabajaba con sus propias manos haciendo tiendas de campaña, sin embargo, ¿verdad?, él en otros textos, él alude, ¿verdad?, un texto del libro del Deuteronomio en el Antiguo Testamento, y él le recuerda a los cristianos, dice, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Y aquí él habla aparte de esto, porque Pablo no está diciendo, como ahora tristemente, ¿verdad?, muchos predicadores, que el siervo de Dios se enriquezca con las finanzas de la iglesia. No, nada de eso, sino que cubrieran sus gastos para que él llevara la palabra a otros lados, ¿verdad? Y otra broma que se ha hecho entre muchos predicadores a través de los años, ¿verdad? Recuerdo, y mando aquí un saludo si es que nos llega a ver, porque lo tengo, ¿verdad?, en mis redes sociales, al pastor Rodrigo Maldonado, de allá de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Le mandamos un cordial saludo. Una ocasión, platicando con este siervo, ¿verdad?, me decía él: Pablito, fuiste a tal lugar. Para ir a tal lugar yo sé que uno paga por predicar, ¿verdad?, aludiendo precisamente a que muchas veces nosotros tenemos que por amor a la obra de Dios, ¿verdad?, cubrir nuestros propios gastos, porque hay inmadurez o hay inconsciencia, ¿verdad? Triste es decirlo, no solo en el pueblo, a veces también en los consiervos pastores, ¿verdad? Y dirá usted que ya me salí de tema. No, esto es parte del amor fraternal, porque pues yo ya, digamos, la gloria es para Dios, voy llegando a 35 años de ministerio, ¿verdad? Pero hay gente que apenas está entrando al ministerio, y usted no tiene idea, mi hermano, mi hermana, la cantidad de gente que está por ahí frustrada, amargada, triste, desconsolada, porque mientras no crecían en la fe para confiar en Dios
como el suplidor de todo, ¿verdad? Pero en particular de las finanzas para el ministerio. Muchos esperaron equivocadamente, vieron al hermano, vieron a la hermana, vieron a su pastor, vieron a la congregación, ¿verdad? Pero esperaron del humano muchas veces su sustento. Pero algo que yo me grabé hace muchos años de otro siervo, me dijo: el que te llamó, él te va a sustentar. Es cierto, pero es a través de las finanzas del pueblo de Dios. Y cuando usted entiende eso y lo hace de corazón y lo hace por amor, apoya la obra de Dios, ¿verdad? Usted está practicando también el amor fraternal. Esa es parte del amor fraternal, y también el amor a las almas, porque le digo, como decía aquel predicador durante muchos años: si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Ahora, le voy a demostrar con otro escritor bíblico, con otro apóstol del Señor, el apóstol Juan, que Pablo y también el apóstol Juan se refieren a precisamente el asunto de cubrir los gastos de los predicadores, de los siervos de Dios, con esto de encaminarlos. Vamos a ir, ¿verdad?, a otra escritura. Vamos ahora por un momento a la tercera epístola de Juan, ¿sí? Juan tiene primera, segunda y tercera. La tercera epístola, que tiene un solo capítulo, vamos a mirar por unos momentos del verso 5 en adelante, ¿sí? Tercera de Juan, capítulo 1, tiene un solo capítulo. Y vamos a mirar del verso 5 en adelante. Dice así, tercera de Juan, capítulo 1, verso 5. Amado, escribe el apóstol Juan al anciano Gallo, así se llamaba, Gallo. Amado, fielmente te conduces, oiga, dice, cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ahorita vamos a ver más adelante que la praxis del amor cristiano es también servicio. Ya lo hemos mencionado en otros mensajes. Y es interesante que aquí el apóstol Juan le dice precisamente al anciano Gallo, al pastor Gallo, le dice: fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Oiga, y mire que es servicio y mire que es amor fraternal, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Es decir, que llegaba gente con este Gallo, llegaba gente enviada por el apóstol Juan y otros de los apóstoles en Jerusalén, llegaban a predicar a donde estaba al frente este anciano Gallo, a esa congregación, a ese lugar, y él los recibía y los trataba bien, ¿sí? Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Interesante que era gente que Gallo no conocía personalmente. Y ahí es donde uno empieza a demostrar verdadero amor y verdadera madurez en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque dice por ahí un dicho popular y muy cierto: no podemos amar a lo que no conocemos o a quien no conocemos. Sin embargo, aquí Juan está dando testimonio del anciano Gallo, que él amaba y manifestaba ese amor y servicio a los desconocidos, tan solo porque venían recomendados o enviados, avalados por el apóstol Juan u otro de los apóstoles. Dice, a los desconocidos, verso 6, los cuales han dado testimonio a la iglesia, ¿verdad? O ante la iglesia, testimonio de tu amor, oiga, y harás bien, y mire que aparece otra vez esta expresión, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. El Espíritu Santo aquí nos está aclarando, por medio del apóstol Juan, que el amor fraternal no solo, como ya lo vimos en dos ejemplos de las cartas de Pablo, no solo incluye el cubrir los gastos de un predicador visitante o ayudar a nuestro pastor o al apóstol, ¿verdad?, en un viaje misionero, sino que incluye, hermanos amados, darle una ofrenda digna de su ministerio. Fíjese cómo dice aquí, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Porque muchas veces todos vivimos en este mundo material, todos tenemos gastos, pero es cierto, hay predicadores muy elocuentes que predican como los mismos ángeles, ¿verdad? Y a veces la gente tal vez piensa
que el predicador es un ángel y que no necesita zapatos o no necesita comer, pero nada más lejos de la verdad. Somos tan humanos como usted. Y digo, yo no lo digo por mí, hemos tenido el privilegio de escuchar a gente muy elocuente en la palabra, que uno dice, wow, este es un ángel encarnado, ¿verdad? Pero no, es un ser humano como usted y como yo, y hay que encaminarlo, dice aquí el apóstol Juan, dirigido también por el Espíritu Santo de Dios, como es digno de su servicio a Dios. Y como hemos estudiado, ¿verdad? Y la llamada regla de oro, las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Como quieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Entonces, si usted fuese el predicador, ¿usted qué querría, va? Nosotros hemos dormido en hotel de 5 estrellas y hemos dormido, ¿verdad?, en la queen size, es decir, de pared a pared. Pero, hermano amado, eso no es lo importante. Lo importante es que usted y yo estamos sembrando en la obra de Dios y estamos manifestando de forma práctica el amor a Dios. Mucha gente no se da cuenta que cuando maltrata a los siervos de Dios en este sentido, en este aspecto, ¿verdad?, financiero, no se da cuenta que la gente alrededor está mirando. Así como los incrédulos a veces nos critican por los bandidos que se han colado en el ministerio, ¿verdad?, vividores, pero también nos critican y nos censuran porque están mirando cómo maltratamos a los siervos de Dios. Y entonces dicen, bueno, estos dicen que aman a Dios, pero no aman ni a su pastor. ¿Cómo lo traen todo, verdad? Mal vestido, muerto de hambre, enfermo, qué sé yo. No, amados, tenemos que entender que el amor de Dios es práctico. Entonces aquí nos está enseñando el apóstol Juan qué es encaminar, ¿verdad? Encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Y si alguien dijera, bueno, apóstol Villagómez, ¿y por qué está usted interpretando así la Biblia? Mire lo que dice el contexto, mire lo que dice a continuación, la última parte del verso 6, el propio apóstol Juan dice, para que continúe su viaje. O sea que si la asamblea donde Gallo presidía no les aportaba, no los encaminaba a esos siervos de Dios, ellos no podrían humanamente continuar su viaje. Con el respaldo sobrenatural de Dios, de seguro que sí, pero la obligación moral y hermano, la función, ¿verdad?, la parte que tenían que tomar en cuenta la asamblea cristiana en aquel lugar donde Gallo presidía era apoyarle económicamente a esos siervos de Dios para que continuasen su viaje. Verso 7 dice muy claro, porque ellos salieron por amor del nombre de él. Oiga, no salieron como hoy muchos salen, ¿verdad?, buscando una ganancia económica. No, estos verdaderos siervos de Dios y todo verdadero siervo de Dios, cuando deja su hogar, cuando deja la comodidad de su casa, de su familia, todo su entorno, a lo que está acostumbrado, y sale en un viaje misionero, lo hace por amor al nombre de Cristo. Dice verso 7 muy claro, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles, es decir, de los no creyentes, de los paganos. Aquí en este contexto, entiéndase en las palabras del apóstol Juan. Verso 8 dice, nosotros pues debemos acoger, ¿verdad?, abrazar, apoyar, respaldar a tales personas. Oiga lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, para que cooperemos con la verdad. Estamos hablando, mis amados, de formas prácticas de amarnos fraternalmente. Y si usted y yo no aprendemos a honrar a los que están arriba de nosotros, no vamos a ser capaces de honrar a los que están paralelos a nosotros o aún bajo nuestra autoridad. Todos somos iguales ante Dios, pero hay una jerarquía, ¿verdad?, organizacional. Ok, bien, regresamos a Romanos 12:10, de donde partimos, porque estamos viendo, ¿verdad?, este asunto del amor fraternal. Este es el primer punto, ¿verdad? Tengo que apurarme. Romanos capítulo 12, verso 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pero ahora voy al mismo texto, segunda parte de Romanos 12:10, y ahí está el segundo punto. En cuanto a honra, añade el apóstol Pablo, prefiriéndoos los unos a los otros. Unas semanas atrás ya tocamos este versículo cuando veíamos que para amar tenemos que despojarnos del orgullo y tenemos que tener un espíritu de servicio. Y dentro del contexto de la humildad, de que amar es ser verdaderamente humilde, vemos esta expresión del apóstol Pablo en la segunda parte de Romanos 12:10. ¿Sí? En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos
a los otros. Entonces aquí encontramos que amar en forma práctica es honrar a nuestro hermano, a nuestra hermana, es decir, cuando dice prefiriendo los unos a los otros, cederle el lugar, ¿sí? Cederle el lugar. Y muchas veces un servidor lo hace con gente no creyente, ¿verdad? Por situaciones, ya ve usted que la ordenanza en estos días es quédate en casa, pero por situaciones, como dicen, por causa de fuerza mayor, un servidor ha tenido que estar visitando, ¿verdad?, uno de los bancos del centro de la ciudad. Y al estar ahí, de repente se llenan, ¿verdad?, los asientos y ya no hay asientos disponibles. Y cuidado que lo entretienen a uno ahí en el banco. Entonces, en ocasiones, usted sabe los problemas que yo he tenido los últimos años con mis pies, ¿verdad? Ya llevo 4 operaciones, pero gracias a Dios ahí vamos, adelantando. Pero no me es posible, me es muy difícil estar mucho tiempo de pie. Sin embargo, he visto personas que, bueno, por la edad, por la apariencia física, ¿verdad?, hombre o mujer, que están en una situación mucho más difícil físicamente hablando de la mía. Entonces yo digo, bueno, yo ya estuve sentado un ratito, me pongo de pie. Siéntese por favor señor, siéntese por favor señora. Y ven el bastón que uso en estos días y como que lo dudan, ¿verdad? Pero ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy mostrando el amor de Dios, estoy prefiriéndolos en cuanto a honra, como dice la palabra. Disculpe que ponga ese ejemplo personal, pero eso me vino a la mente, ¿ok? No es por echarme confeti. Entonces dice Pablo acá en Romanos 12:10, segunda parte, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, ¿sí? Eso es una forma práctica de amar al prójimo, honrarlo, cederle el lugar, ponerlo en primer lugar antes que a mí. Porque no estoy mirando al hermano, a la hermana, no estoy mirando a la persona que tengo frente, estoy mirando a Dios a través de ello. Creo que esa es una hermosa aplicación de lo que dice Cristo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, oiga, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando usted tiene un corazón limpio, usted ve a Dios en su semejante, usted ve a Dios en su prójimo. Tome esa palabra este día, pídale a Dios, hágale un motivo de oración. Espíritu Santo, abre mis ojos espirituales, ayúdame a ver a Cristo en mi esposa, ayúdame a ver a Cristo en mi suegra, ayúdame a ver a Cristo en mi semejante, ayúdame a ver a Cristo en mi jefe en el trabajo, ayúdame a ver a Cristo en mi vecino de carácter difícil, en quien sea. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿No será que nuestro corazón no está limpio y por eso no podemos ver a Cristo en los demás? Trabajemos en eso, mis amados, porque esto es parte de los aspectos prácticos para cumplir el mandato de Cristo de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Ok, punto número 3, vamos a Romanos capítulo 15 y versículo número 5. Vamos a mirar aquí qué nos dice la Escritura. Romanos capítulo 15, verso 5. Pero el Dios de la paciencia. Wow, ¿cuántos batallamos con la paciencia? El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, oiga, un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, una forma práctica de nosotros mostrar el amor de Dios es que nosotros en la congregación o en el hogar, en la célula, en el grupo familiar, en la casa de paz, ¿sí?, tengamos un mismo sentir entre nosotros, dice, según Cristo Jesús. O sea, de acuerdo al amor que el Señor Jesucristo nos ha mostrado, nos ha manifestado, que así todos seamos de un mismo sentir. Cuando existe esto, déjeme darle una aplicación, un ejemplo práctico.
tal vez exista un desacuerdo en alguna opinión sobre un tema espiritual o de otra índole. Pero si nosotros estamos ocupados, no solamente preocupados, en guardar un mismo sentir como hermanos en Cristo Jesús, no voy a pelear, no voy a discutir porque mi punto de vista prevalezca. Me es más importante guardar la unidad. Me es más importante que mi hermano, mi hermana no se molesten, no se contristen, no se resientan, que yo salir avante en una discusión, que todos me den la razón, que yo tenía la mejor opinión, pero todos se van con una cara larga, todos se van tristes o enojados, molestos, porque yo me salí con la mía. Y eso, tristemente, amados, ocurre en casi todas las congregaciones cristianas, en lugar de obedecer el mandato bíblico, porque déjeme decirle que no es una simple sugerencia, es un mandamiento, de que tenemos que ser de un mismo sentir, oiga, según Cristo Jesús. Entonces, yo puedo estar mirando y yo creo que yo tengo conmigo todas las evidencias para decir, no, es que esto que yo he aseverado, tengo las pruebas, yo tengo la razón, yo tengo la verdad, yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Pero si yo me impongo mi criterio, mi punto de vista, le digo, puedo lastimar los corazones de los que están ahí alrededor. Y tristemente muchas veces vemos que esto ocurre y a la siguiente semana la gente insensata se pregunta, ¿por qué no vendría Petrita? ¿Por qué no vendría Mariquita? ¿Por qué no vendría fulano? Oiga, porque uno mismo, con sus actitudes negativas, sin darse cuenta, es lo más triste, de forma inconsciente, uno enrarece el ambiente, enrarece la atmósfera de una reunión familiar, peor, en una congregación. Entonces, amados, nos ordena el Señor que una forma práctica de cumplir el mandamiento nuevo de amarnos como Cristo nos amó es que seamos de un mismo sentir según Cristo Jesús. Número 4, recibirnos unos a otros, oiga, sin discriminar a nadie. Lo voy a repetir, punto número 4, o cuarta forma práctica de cumplir el mandato de Cristo, de amarnos unos a otros como Él nos amó. Recibirnos unos a otros, aceptarnos unos a otros como hermanos en Cristo que somos, sin discriminar a nadie, sin señalar a nadie. Oiga, ¿por qué? Vamos a ver otra escritura, ¿sí? En Romanos, aquí mismo en Romanos capítulo 15, pero ahí adelantito, ahora en el verso número 7. Fíjese cómo dice Pablo aquí: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Note bien lo que escribe aquí el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo nos recibimos unos a otros? Recibirnos no solamente es decir buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenido, porque nosotros podemos hablar esas palabras, pero también existe algo que se llama lenguaje corporal. Y entonces, desde nuestra mirada, nuestros ademanes, la expresión de nuestro rostro, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo está expresando o aceptación o rechazo hacia alguien. Y eso no lo podemos esconder, no lo podemos ocultar. Eso es algo que sale de adentro del corazón, pero se refleja externamente. Y el Espíritu Santo nos está diciendo aquí por medio del apóstol Pablo, Romanos 15:7, por tanto, recibíos
los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Qué precioso ejemplo nos da Pablo. Como también Cristo nos recibió. Cristo tenía todos los motivos habidos y por haber para no recibirnos a usted y a mí como sus hijos, para no recibirnos e introducirnos en su reino eterno. No, él tenía todos los motivos, todas las razones para rechazarnos, pero Él no nos rechazó y Él no rechaza a nadie. Él sigue diciendo, y hemos citado últimamente esa escritura, pero es una gran verdad. ¿Sí? Hemos citado Juan 6:37. Jesús dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Escuche, amigo que no ha venido a Cristo. Escuche, amado, amada, que aún está titubeando en cuanto a la salvación. Venga hoy a Cristo, que Cristo le perdona, que Cristo no le rechaza. Cristo le recibe con sus brazos de amor abiertos, no le rechaza en ninguna manera. Él dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no, de ningún modo, de ninguna manera lo echaré fuera. Cristo no echa fuera a nadie. Si usted viene a Él en un arrepentimiento fiel y verdadero, si usted viene a Él en fe, en su persona y en la obra final que realizó en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre por usted y por mí y por cada pecador arrepentido, Él le va a recibir como su hijo, y usted va a pasar de muerte a vida. Su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero, y su vida va a ser cambiada, transformada completamente por el poder de Dios. De la noche al día usted va a pasar en un instante por la fe, porque Cristo nos recibe. Y Pablo alude a eso cuando escribe a todos los cristianos, a todo el pueblo de Dios: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. No somos nadie, absolutamente, para rechazar a ningún hermano, a ninguna hermana, a ninguna persona que llega a nuestra congregación, o a dar preferencias a alguien sobre otro. Mire, el apóstol Santiago, usted puede leerlo después con calmita ahí en su casa. El apóstol Santiago, en su epístola, él habla también de este mismo tema. Él dice que si llega por ahí alguien, ¿verdad?, con un vestido elegante, con un anillo en su mano, ¿verdad? O sea, alguien que por su apariencia, por su atuendo, ¿verdad?, deja ver que es de cierta posición socioeconómica. El apóstol Santiago nos advierte, ¿verdad? No vayas a darle preferencia a esa persona que llega a tu congregación en detrimento de un pobre, porque lo ves con las vestiduras sucias, o las vestiduras a lo mejor no con la mejor apariencia. Claro, nosotros como cristianos sabemos que cuando vamos al culto debemos ponernos nuestras mejores garritas, ¿verdad?, nuestras mejores ropitas. Pero a alguien que viene, hermano, de acuerdo a su economía, o inclusive alguien que viene de visita, imagínese usted qué va a pasar con esa alma, qué va a pasar con esa persona si usted y yo somos discriminadores. O vamos a hablar de las personas que tienen problemas, ¿verdad?, de identidad en el área sexual. Usted me entiende. A alguna persona que venga con ese problema y nosotros lo empezamos a ver feo, ¿verdad?, porque tiene una orientación que no es la heterosexual, porque no está seguro de su identidad como varón o como mujer, y nosotros lo empezamos a mirar feo. ¿Cuándo cree usted que esa persona va a recibir a Cristo? ¿Cuándo cree usted que esa persona va a querer estar otra vez en una reunión cristiana? El Espíritu Santo tiene que trabajar mucho en nosotros para que no seamos discriminadores, para que no hagamos acepción de personas, hermano. Estamos hablando de formas prácticas para llevar a cabo el mandamiento de Cristo, de amarnos unos a otros como Él nos amó. Ok, continúo. Este es el punto número 4, recibir y no discriminar a nadie. Recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Cuando usted sea tentado a poner barrera con alguien que apenas está usted conociendo, que porque su carita de Kellogg's no me gustó, que porque su apariencia, lo que sea, recordemos cómo Cristo nos recibió, cómo corrió a nuestro encuentro y nos abrazó y nos besó y nos perdonó, tal como Él lo retrató en la parábola del hijo pródigo, aunque nosotros veníamos así, llenos de basura, llenos de inmundicia, llenos de la mugre del pecado de este mundo, y Él no nos rechazó. Y la maravilla de Dios, que cuando usted y yo fallamos, Él nos vuelve a recibir, nos vuelve a limpiar, nos vuelve a levantar. La gracia de Dios es incomprensible.
para el ser humano. Pero Dios no te mandó a entender, Dios no te mandó a explicar, Dios nos mandó a usted y a mí a creer. Así que crea que hay misericordia en Dios. Crea que hay otra oportunidad para usted este día. Crea que hay perdón de pecados para usted. Crea que hay misericordia para usted. Crea que hay un nuevo comienzo para usted. Crea que hay una nueva oportunidad para usted, porque así es como Cristo nos recibe. Y esa misma actitud en turno es la que debemos tener hacia toda la humanidad y en particular hacia nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Ustedes saben, los que son de la congregación Ministerio de la Mano de Dios Orizaba, ¿verdad? No le voy a hacer propaganda a ningún club de fútbol de primera división en México, pero ustedes saben que yo tengo que convivir con un fanático de determinado, ¿verdad?, club deportivo, que es mi propio hijo, y lo sobrellevo, lo recibo así como Cristo me recibió a mí. Así que aunque no tenga la gente, ¿verdad?, la mayoría de la gente que conocemos, la revelación de irle al Cruz Azul, pues, amado, los perdono y los recibo. Así que así debemos recibir a todos. Punto número 5. Debemos también servirnos unos a otros, oiga, por amor. Vamos a ir ahora a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos por un momento a Gálatas capítulo 5 y versículo número 13. Gálatas 5:13 dice Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Notemos eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que una vez que Cristo nos ha hecho libres, nos ha dado libertad, no libertinaje. Y Pablo aclara muy bien, ¿verdad? Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, no la convirtáis en libertinaje, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces es una forma práctica de manifestar el amor, servirnos unos a otros en o por amor, ¿sí? Es interesante aquí hablando de las células, hablando de los grupos de crecimiento, de los grupos en los hogares, las casas de paz, etcétera. Dice que nos sirvamos por amor los unos a los otros. Entonces, alguien que sirve, que verdaderamente sirve a sus hermanos y semejantes, es un siervo o una sierva de Dios, porque primeramente lo hacemos para Dios, pero lo hacemos a través de nuestros hermanos y nuestros semejantes. Entonces, es interesante que en el contexto de los grupos familiares, de las reuniones de casa, los mejores expositores de ese asunto del crecimiento a través de las células nos dicen que al que está al frente de una reunión de casa, de una reunión de hogar, lo mejor es llamarle, oiga bien, líder siervo. La palabra líder es un anglicismo, ¿verdad? Es una palabra que prácticamente se transliteró del inglés al español o al castellano. Y bueno, cuando la mayoría de personas escuchan la palabra líder, como que se empiezan a esponjar un poquito, ¿verdad? Entonces tenga cuidado, como luego les digo, hay quien se sube a un ladrillo y se marea. Pero estos expertos en el crecimiento a través de las células nos dicen que lo mejor es llamar al que está al frente de una reunión de hogar líder-siervo o líder servidor, porque de esa manera le picamos y lo desinflamos un poquito, le bajamos los humitos, ¿verdad? Para que no se sienta, yo soy el líder, yo soy el que manda. No, señor, usted es el líder porque usted, como el Maestro Jesucristo, vino a servir a los demás. Estamos aquí para servirnos unos a otros, como dice Pablo aquí en Gálatas 5:13, usando nuestra libertad cristiana, no como ocasión para la carne, sino por amor, servirnos por amor los unos a los otros. Y eso en el contexto de la reunión de hogar es el mejor caldo de cultivo, la mejor atmósfera, el mejor ambiente para poderlo efectuar de forma práctica, realizarlo y agradar el corazón de Dios. Imagínense una reunión
de oración en corto en una casa donde los asistentes se aman realmente unos a otros. Imagínese usted cómo se va a mover ahí el Espíritu de Dios. Qué milagros Dios puede hacer a través de una reunión. No importa que seamos 2 o 3, ya lo hemos estudiado. Cristo dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo manifestando su gloria, Cristo manifestando su presencia, Cristo manifestando su poder, sanando al enfermo, libertando al cautivo, rompiendo yugos, rompiendo cadenas, rompiendo toda atadura. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, hay 2 o 3, hay 5 o 10 hermanitos, hermanitas que se están amando entrañablemente, que se están amando fraternalmente, que se están amando unos a otros y sirviéndose unos a otros como hijos e hijas verdaderos de Dios. Gloria al Señor, qué precioso. Dios nos desafía a entrar en esas dimensiones del amor, servirnos unos a otros por amor. Quiero dar una palabra para todos los que ya están en el ministerio y para los que vamos para allá. Vamos a mirar un momento en segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su capítulo 2, y vamos a mirar los versículos 24 al 26. Mire bien, esta palabra que nos habla el Señor a todos los obispos, a todos los pastores, a todos los ancianos de las congregaciones, ¿sí? Actualmente la palabra obispo tiene otra connotación, lamentablemente, por la religión popular y otras denominaciones cristianas que lo han asociado al asunto de estar al frente de más de una congregación. Pero estudie el libro de los Hechos, estudie con detenimiento el Nuevo Testamento y va a encontrar que el uso bíblico de obispo es el mismo oficio del pastor o el anciano, ¿sí? Uno de los líderes de una congregación local. Dice segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26, en relación a este tema del cumplimiento práctico del amor y en relación a este tema de servirnos unos a otros por amor a Dios, por amor a Cristo. Dice 2 Timoteo 2:24, porque, note bien, el siervo del Señor, ¿sí? Llámese obispo, llámese pastor, llámese anciano, el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe ser dado a entrar en contiendas. Qué triste es toparme con colegas que son conflictivos. No voy a decir más. La palabra simplemente dice que no debemos ser contenciosos, sino por el contrario dice, sino amable para con todos. Oiga, eso es decir mucho. El Espíritu Santo está diciendo aquí que todos los siervos de Dios tenemos que ser amables para con todos. Híjole, por eso no cualquiera entra y menos no cualquiera permanece en el ministerio, mis amados. Porque uno tiene, entre otras múltiples responsabilidades, la responsabilidad, oiga, aquí lo dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, de ser amable para con todos, para los que me sonríen y para los que me ponen cara, para los que me diezman y para los que no me diezman, para los que me ofrendan y para los que no me ofrendan, para los que me aman y para los que no me aman, para los que me aplauden y para los que me censuran. Yo tengo la obligación como siervo de Dios de ser amable para con todos, y usted también, lo dice el Espíritu Santo, sino amable para con todos. Oiga, apto para enseñar, sufrido, verso 25, que con mansedumbre, no de mala manera, no de manera irada, con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mayormente los inconversos, los no creyentes, son los que se oponen. El siervo de Dios debe corregir a los que se oponen, pero aún a veces dentro de la misma iglesia lo debemos corregir con mansedumbre. Dice, por si quizá Dios les conceda, ¿sí?, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. De acuerdo a lo que el Espíritu Santo le inspiró aquí a Pablo a escribir,
los que se oponen, oiga, a la visión celestial, no al siervo de Dios, a la revelación de lo alto, los que se oponen a la visión que Dios le ha dado a un siervo para trabajar la obra en un determinado lugar, de acuerdo a Pablo aquí, están cautivos del diablo. Todos los que se oponen. Pero el siervo de Dios tiene que ser amable para con ellos. Lo traten a uno como lo traten. Porque dice Pablo, sí, quizá Dios en su misericordia puede conceder que esa gente que ahorita es opuesta, que ahorita es enemiga de las cosas de Dios, se arrepienta para conocer la verdad y escape del lazo, oiga, en que está cautiva a voluntad del diablo. Entonces es tan importante que nosotros entendamos esta forma práctica del amor, de servirnos unos a otros por amor, porque podemos libertar cautivos en el nombre de Jesús también de esta manera. Bendito sea nuestro Dios. Número 6 es sobrellevar, vamos a mirar, vamos a regresar a Gálatas, ¿sí? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Dice Gálatas capítulo 6 en el verso 2 puntualmente, sobrellevar, Gálatas 6:2, los unos las cargas de los otros y cumplir así, mire qué cosa, la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Le voy a dar un ejemplo práctico. Hay tiempos en que usted está en bendición, pero el hermano de junto o la hermanita de un lado está en prueba, pero usted está en bendición. Y hay momentos en que usted está en esa etapa, en esa temporada de bendición, donde Dios le quiere usar a usted como bendición a ese hermanito o a esa hermanita que está pasando prueba. Pero el día de mañana, este hermanito al que usted ayudó va a estar en bendición y usted va a estar en el periodo de prueba. Entonces, hasta nos conviene sobrellevar la carga los unos de los otros. Porque si yo ahorita estoy en bendición y le echo la mano al que está en prueba, el día de mañana, el que fue bendecido por mí, me va a bendecir a mí. Muchas veces no ocurre así y no debemos confiar en eso, sino nuestra confianza está puesta en Dios. Pero bendito sea Dios que muchas veces sí ocurre así. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo iniciemos un movimiento, una reacción en cadena de ayuda, de amor, de servicio unos a otros. Hay gente tan dura que usted tiene que mostrarle el amor vez tras vez, no sé cuántas veces, no sé cuántos días, semanas, meses, tal vez hasta años, pero el corazón más endurecido, el corazón de piedra, Dios lo puede cambiar, Dios puede tocar a ese hombre, esa mujer, si tú lo sigues ministrando con el amor, con actos de amor y servicio. Vas a doblegar a esa persona que tal vez con la palabra no la has podido cambiar, pero con actos sinceros de amor y servicio la vas a cambiar. Y una de esas formas prácticas es que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. De esa manera cumplimos la ley de Cristo, que ¿cuál es? La ley del amor, lo dice la carta a los del apóstol Santiago, ¿verdad? La ley de la perfecta libertad, la ley de Cristo, es la ley del amor. Bendito sea nuestro Dios. Número 7, vamos a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 y verso 21, donde se nos dice, Efesios 5, 21, interesante que muchos conocemos el pasaje que viene después, porque se lee casi siempre en las ceremonias de boda, pero en ocasiones no se presta atención a este versículo con el que empieza el apóstol Pablo toda esa temática. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros, oiga, en el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, yo voy a reconocer cuando el hermano me está amonestando, me está exhortando, me está corrigiendo en el temor y en el amor de Dios, y tengo que aceptar, ¿sí? Pero hay gente que es incorregible. Bueno, ¿qué digo incorregible? Hay gente que usted no le puede señalar
absolutamente nada negativo concerniente a su apariencia, a sus palabras, a su conducta. Menos se le ocurra mencionar algo de su familia, porque se lo echa a usted enemigo de por vida. Entonces ahí tenemos que pedir al Señor discernimiento, prudencia, sabiduría para ver a la persona, ¿va? Desde que usted la está mirando, escanearla y decir, bueno, este es delicado dentro de los delicados, ¿verdad? Voy a tener cuidado, qué expresión le digo. Por eso tenemos que someternos unos a otros, dice, en el temor de Dios. Pablo en otra de sus cartas dice que no seamos tropezadero o tropiezo a los débiles. Esa es otra manifestación práctica del amor. Amén. Bueno, vamos a continuar hablando de estas formas prácticas del amor, pero pues en esta ocasión hemos llegado al término de nuestro programa. Les bendigo. Declaro que la presencia de Dios reina en sus corazones, en sus vidas, en sus familias, en sus hogares. Declaro salud, declaro provisión sobreabundante, declaro prosperidad para todos ustedes. Sigamos orando, mis amados. Pronto vamos a podernos reunir como antes, pero continuemos escudriñando la palabra y apliquemos esto que hoy Dios nos ha hablado. Formas prácticas de cumplir el mandamiento de Cristo: amarnos unos a otros como Él nos amó, con un amor abnegado, con un amor sacrificial. Que el Señor les siga bendiciendo. Por su atención, muchas gracias. Mañana no olvidemos conectarnos antes, si es posible, antes de las 7 de la noche, con el pastor Rafael Muñoz, que estará compartiendo la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Hasta la próxima.